Imágenes de la salida del expresidente de Perú, Alberto Fujimori, ahí las tiene, de la prisión de Barbadillo. Abordó un automóvil gris en medio de decenas de policías, periodistas, ciudadanos. El expresidente quedó en libertad en cumplimiento de la orden dada el martes por el Tribunal Constitucional de Perú. En el año 2009, Fujimori fue sentenciado a 25 años de prisión por los hechos acaecidos en La Cantuta y Barrios Altos, donde 25 personas fueron asesinadas por un grupo de paramilitares. Con las reacciones del caso, que es en abierto desafío a la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos acompaña Jimena de la Quintana. Ella se encuentra afuera de la cárcel de donde salió el expresidente, pero también tenemos apostado a nuestro compañero Andy Ortiz a las afueras de la casa de Keiko Fujimori, a donde se espera que llegue el expresidente. Vamos contigo, Jimena de la Quintana. Buenas noches. Hola Gaby, buenas noches. Mira, de hecho hace muy pocos minutos abandonamos ya el penal de Barbadillo, donde estuvimos todo el día hasta las 6:30 de la tarde que vimos salir al expresidente Alberto Fujimori. Ahora vamos justamente camino a la casa de Keiko Fujimori, donde está Andy Ortiz y donde llegó ya el expresidente, según información según la información que tenemos. Ha sido un día muy agitado, Gaby, no solamente para las autoridades que tenían que darle cumplimiento a la sentencia de la Corte, sino para quienes estábamos encargados de esta cobertura. Habían muchísimos periodistas, tanto de prensa nacional como internacional, en la puerta del penal. Hubo mucho alboroto a la hora que el expresidente abandonó, como te decía, a las 6:30 en cumplimiento. El INPE, el Instituto Nacional Penitenciario, le da cumplimiento a una orden, como tú bien lo dijiste, del Tribunal Constitucional, que decide su liberación inmediata el día de ayer. Sin embargo, ayer mismo por la noche, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo mencionaste también tú, lo que dijo fue que le pedía al Estado peruano abstenerse de esta liberación. El Estado peruano, sin embargo, ha liberado a Alberto Fujimori, porque es el Estado, Gaby, quien tiene que dar justamente cumplimiento a las decisiones, sea de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o, en este caso, del Tribunal Constitucional. Finalmente, el Estado peruano acata la decisión de la Justicia Nacional. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar, Gaby? Esa es la gran interrogante. Vamos a ver cómo transcurren los días siguientes. Sin embargo, puedo adelantarte que el Tribunal Constitucional, en la sentencia que determina la salida o la liberación inmediata de Alberto Fujimori, dice lo siguiente: el hecho de que el Estado no cumpla con la sentencia faculta a la Corte a informar a la Organización de Estados Americanos de este hecho. Es decir, es el mismo Tribunal Constitucional quien dice que este incumplimiento puede ser informado a la OEA. Eso es, Gaby, lo que podemos contarte hasta el momento. Lo decías bien tú, Fujimori cumple una sentencia cumplía una sentencia de 25 años de prisión. Él ya había estado más de 15 años en la cárcel y la primera vez que sale de prisión es en el año 2017, cuando es indultado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski. El indulto, Gaby, es una gracia presidencial, pero no exime de la pena al condenado. Jimena, entonces estamos pendientes, ya actualizamos entonces, ya está el expresidente Fujimori en casa de su hija Keiko. Te agradecemos y estamos pendientes de cualquier otra expresión o noticia que se dé en torno a este caso, que efectivamente no ha terminado aquí por lo que representa a tomar la decisión del Tribunal Constitucional, cuando ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos había establecido otra instrucción. Gracias a Jimena de la Quintana en Lima. En reacción a esta noticia, a estos hechos, opinó más temprano el abogado y exprocurador José Ugaz, expresidente también de la organización Transparencia Internacional. El Tribunal Constitucional, que en realidad viene interpretando una decisión que se produjo en la época del gobierno de Kuczynski, no es un hecho nuevo, tomó la decisión en consulta solamente con los 3 magistrados que estaban a favor, sin llevar esto al pleno donde están los otros magistrados discrepantes, y ha tomado la decisión de ordenar directamente en una
actitud sin precedentes en el Perú y en el derecho constitucional peruano, ha tomado la decisión de ordenar directamente que se ejecute esa excarcelación con una orden al Poder Ejecutivo. Tan es así, ha sido sorprendente esto que la presidenta ha estado reunida con el primer ministro sin saber qué hacer, porque además una vez que se produjo el fallo, que los magistrados salieron a ventilar a la televisión diciendo cosas que no sabían señalar en su fallo escrito, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la persona de su presidente, emitió inmediatamente una comunicación al gobierno peruano diciendo que no se debía ejecutar esa excarcelación porque no es acorde a lo establecido por la propia anterioridad. En este caso, que no hay que olvidar que está vinculado a las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, que son temas emblemáticos de derechos humanos. Sin embargo, parece que la presidenta se ha visto intimidada y finalmente ha dado el visto bueno para que se produzca esta excarcelación, lo cual pone al Perú en una situación vergonzosa, por un lado, desconocimiento del sistema interamericano y por otro lado, también en una confrontación con la Corte Interamericana que seguramente va a leer en los próximos días las medidas que correspondan. Bueno, pues estamos escuchando a José Ugaz, pero tenemos la posibilidad de ofrecerles imágenes en vivo de lo que son las afueras de la casa de Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori. Si podemos llevar las imágenes, ahí tiene usted. Vamos a escuchar o a intentar escuchar si es que se están generando algunas declaraciones. Hay mucha prensa. Entra, Lucho, entra. Agradecer a todas las personas que lo agarra adelante, chino. que mi padre ha estado privado injustamente de su libertad, han mostrado con el corazón en mano su verdadera y sincera preocupación por la salud de mi padre. Son todos ellos quienes realmente nos han dado el tiempo y la fortaleza para poder resistir hasta tener a mi padre con su familia. Quiero agradecer de todo corazón al presidente, al expresidente Pedro Pablo Kuczynski por haber tenido la sensibilidad y la empatía de haber otorgado el indulto humanitario a mi padre. Muy buenas noches, señores periodistas. Quiero agradecer a todas las personas que durante todo este tiempo que mi padre ha estado injustamente privado de su libertad, nos han mostrado de forma sincera, con el corazón en mano, su preocupación por su estado de salud. Agradecer a todos ellos, agradecer a mi madre, porque ella nos ha ayudado a tener esa resistencia, ese temple, la madera, para poder estar aquí donde estamos el día de hoy parados, mi hermana y yo. Agradecer al de arriba. Siempre el divino, el de arriba primero. Quiero agradecer porque siento una profunda gratitud hacia el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, quien fue quien le dio el indulto humanitario a mi padre. Tuvo la sensibilidad y la empatía de otorgarle el indulto. Agradecer a todas las personas quienes más adelante, después, tuvieron que revisar el caso de mi padre y que finalmente terminaron por hacer justicia.
agradecer a mi hermana Keiko, agradecer a toda mi familia, porque Keiko, definitivamente, puede sonar cliché, la unión hace la fuerza. Yo sé, Keiko, finalmente, Keiko, papá, nuestro viejito, ya está con sus nietos. Así es. Que es el mejor regalo para él. Muchas bendiciones. Siento el corazón así que me late a 1000 por hora. Ha sido un día muy intenso, Keiko, de muchos sentimientos, de alegrías, de tristezas y sobre todo el ejemplo de resistencia que nos ha dado papi. ¡Brazo, brazo, brazo! Forza el de América, Kenji, acércalo a Keiko. Acerca el de América, por favor. No, el de América, acércalo a Keiko. Está apagado. Está apagado el megáfono, está apagado. Está bien, está bien. Está prendido, ¿se escucha? Sí, sí. De costado, Keiko. Hemos tenido ¡No se escucha! varios días de mucha intensidad y hoy finalmente tenemos a nuestro padre en casa. Como es de público conocimiento, su salud es frágil. Y para nosotros, la familia, lo más importante en este momento es cuidarlo, es hacer que poco a poco se recupere. Y sin duda sabemos que para él su mejor terapia es el amor de su familia, pero sobre todo de sus nietos. Hoy hemos visto cómo nos abrazaba a nosotros, pero sobre todo con qué alegría ha abrazado a sus nietos. En el camino hemos podido también hablar con mis hermanos, Sachi desde Alemania, Hiro desde Japón. Y ha sido un momento de mucha unión. El camino sin duda ha sido largo, un camino doloroso para nuestra familia, de alejamientos, pero hoy sobre todo de unión. Queremos decir también que esperamos empezar todos un nuevo proceso. En nuestro corazón no cabe ni odio ni rencor, solo gratitud por todo lo vivido y por todo lo que estamos sintiendo en este momento. Me uno a las palabras también de agradecimiento al expresidente Kuczynski, que otorgó el indulto, y a todas las personas y autoridades que con entereza y valentía enfrentaron todo tipo de presiones, de insultos, y finalmente la justicia y la humanidad hoy se impuso. Gracias a todas esas autoridades que hoy permiten que mi padre esté en casa. Nuestro agradecimiento a Dios, a la Virgen, a las miles de personas que incluso sin conocernos nos han apoyado a través de las redes, a las voces que desde otras orillas políticas se han ido sumando en estos últimos años y en estos últimos meses.
Pedimos disculpas a los vecinos por el alboroto que estamos causando. Esperemos que esto dure pocos días. Y creo que esta Navidad finalmente será diferente. Será una Navidad de unión familiar. Muchas gracias. Bueno, pues ahí tienen ustedes directamente de la voz de Keiko y Kenji Fujimori en casa de Keiko, con un altavoz, porque el barullo de la prensa, de los miembros de la prensa, simplemente hace imposible que se les escuche, ambos hablando ante la prensa sobre el momento que están viviendo cuando ya el expresidente Alberto Fujimori se encuentra en casa de Keiko Fujimori, ambos agradeciendo al presidente en ese momento, Pedro Pablo Kuczynski, en el año 2017, que fue quien otorgó el indulto en ese momento al expresidente peruano. El presidente Pedro Pablo Kuczynski en ese año pues otorgó este indulto y es uno de los agradecimientos de ambos hermanos, una familia que en este momento dice se han puesto en contacto con sus hermanos H en Alemania, con Hiro en Japón. El presidente, su padre mejor dicho, Alberto Fujimori, dice Keiko, tiene su salud frágil, hay que cuidarlo y hacer que poco a poco se recupere. Hay que recordarles también que más temprano salió de la cárcel de Barbadillo y la Corte Interamericana de Derechos Humanos había publicado más temprano este miércoles una resolución en la que requería al Estado peruano que se abstuviera de liberar al expresidente para garantizar la justicia a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Esta es la situación, eran imágenes en vivo desde Perú, ahí lo tienen ustedes, imágenes que compartimos ciudadanos, periodistas y elementos de la policía que acompañaron la salida del expresidente peruano de esa cárcel. Vamos a marcar una pausa. Imágenes.